mi querida tribu de mujeres invencibles. Hoy vamos a abordar un tema que puede sonar como una lección de autoayuda, pero realmente es un regalo para nuestra paz mental. Hoy vamos a hablar sobre hacer las paces con nosotras mismas. Vamos a sacar esa bandera blanca de tregua para ya dejar de tratarnos mal, para dejar de enviarnos esos misiles de palabras negativas hacia nosotras. Ya sé que esto suena como esas frases que vemos en todas las redes sociales todos los días, pero créeme, es mucho más profundo de lo que parece. Todas hemos estado en algún momento en una situación de conflicto, ya sea uno pequeño, uno mediano o uno muy grande, ¿sí? Pero nos absorbe, nos hace sentir como si estuviésemos atrapadas en una especie de novela de drama, ¿sí? De esas que vemos en la televisión. Y aquí es donde se nos presentan siempre dos caminos. El primer camino es el de la victimización, donde nos colocamos el sombrero de víctima, el vestido de víctima, los zapatos en punta de víctima. Y el otro es el maloso, el otro, no yo, el otro. Y créanme, eso es fácil y sumamente tentador. Y podemos sentarnos en una esquina rumiando, ¿cierto?, todas esas ideas sobre cómo el universo se ha confabulado en contra de nosotras. Mientras nuestras emociones realmente hacen una especie de fiesta, una danza macabra de resentimiento. Y voy a ser sumamente sincera contigo. Ese camino es una maravilla, ¿cierto? Pero puedes quedarte ahí, masticando cada uno de esos pedazos de indignación, de rabia, de resentimiento, y haciendo una lista de todas las veces que el mundo se ha vuelto contra ti. Pero hoy quiero decirte no lo que tú quieres oír, sino lo que tú necesitas oír. Vivir en esa zona de confort del drama no nos va a llevar a nada bueno, absolutamente a nada bueno. Puede que te dé cierta satisfacción momentánea, pero es lo único que te va a dejar, lo único, ¿ya? Porque lo único que vas a obtener es ese enojo acumulado y no es la solución. No es la mejor manera de aprovechar tu tiempo y tu energía. Y la pregunta que quiero que te hagas, ¿realmente tú quieres seguir en ese bucle de rabia y resentimiento? ¿De verdad quieres eso? Cuando nosotros nos encontramos en ese modo víctima de las circunstancias, la única cosa que haces es abrazar tu propia miseria. Te sientes mal, te enojas y sigues acumulando resentimiento como si fuera una especie de colección de postales viejas, una tras otra. ¿Y qué ganas con eso? ¿Qué ganas con eso? Lo único que vas a conseguir es dolor de estómago, rabia, el no poder dormir, el pasarte todos esos rollos que no nos dejan en paz. Un par de noches sin dormir, o quizás más, no lo sé. Ahora vamos a hablar de un segundo camino, que es el menos transitado, pero el que es el más transformador. Hacer las paces contigo misma. Esto significa dejar de echarle la culpa a los demás y empezar a mirarte en el espejo. Aunque eso implique ver algunas cosas que no te van a gustar, ¿Cómo hacer esa reflexión dolorosa? Cuando miras un espejo que está roto y te das cuenta que también tienes partes que necesitas arreglar. Y es porque necesitas de verdad hacer las paces contigo misma. Yo sé que esto puede sonar como extraño, como raro, pensar, pero si fue el otro que me dañó, fue el otro que me trató mal, fue el otro que me hizo XJ contra mí. Pero lo peor que puedes hacer es quedarte en esa percepción, que no te va a llevar a ninguna parte, que solamente te va a destruir y que vas a darle el poder a la otra persona. Así que si comienzas a dejar de echarle la culpa al otro, si comienzas a dejar de llevar toda tu atención, toda tu energía hacia la otra persona y enfocarte en ti y empezar a hacerte preguntas incómodas, como por ejemplo, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Qué lección estoy tratando de evitar aprender aquí con esta situación? ¿Qué necesito aprender de mí misma? Es como mirar a ese espejo y preguntarte, ¿qué demonios hice para llegar aquí? ¿Cómo puedo evitar hacerlo de nuevo? La realidad es que los conflictos, los problemas, son más que una oportunidad para recuperar tus propias sombras que no has querido ver o que no puedes ver y reconocer en ti. Son como esos espejos rotos que tú encuentras en las ferias de las pulcas, que son incómodos de mirar, pero perfectos porque te muestran la verdad. Así que en lugar de quedarte atrapada en el drama del resentimiento, ¿por qué no usarlo como una oportunidad para reflexionar sobre ti misma?
Imagina que estás en una pelea con alguien cercano, no sé, que sea tu pareja, tu jefe, alguno de tus hijos adolescentes. La tendencia natural es pensar, es culpa del otro, el otro tiene la culpa, ¿cierto? Pero si haces una pausa y nos preguntamos, ¿qué parte de mí está reaccionando con esto? Si hacemos esta pregunta, es cuando realmente podemos empezar a ver el panorama completo. No se trata solo de entender al otro, sino de entender cómo nuestras propias emociones y creencias están influyendo en la situación. Vamos a profundizar un poco más en esto. A veces nuestras reacciones no tienen nada, pero nada que ver con la situación actual. Y todo que ver con las experiencias pasadas. Por ejemplo, si te irrita, te molesta que alguien te interrumpa constantemente cuando tú estás hablando, puede que no sea solo esa persona, sino que sea una herida de tu infancia donde quizás te sentías ignorada. O sea, aquí las cosas se ponen cada vez más y más profundas. Así que vamos a empezar a desentrañar esto con algunos ejemplos un poquito más directos. Digamos que tienes un compañero de trabajo, ¿ya? Que siempre tiene su escritorio hecho un chiquero, un desastre, y eso te vuelve loca, te irrita. ¿Qué tal si en lugar de centrarte en el caos del escritorio, reflexionas sobre por qué te afecta tanto? ¿Hay algo en tu vida personal que está desordenado y lo estás proyectando en esta situación que estamos viendo con tu compañero? Haz el esfuerzo de mirar dentro de ti. Veámoslo de otra manera. Tenías que presentar un proyecto donde había un equipo detrás tuyo que tú estabas dirigiendo, y cuando estás presentando el proyecto algo sucede en esa presentación y notas que parte de tu equipo no te respalda, como que te traiciona. Y en vez de enfocarte en ello, podrías preguntarte en qué aspecto tú te estás traicionando. ¿Dónde no te estás escuchando? Es un camino difícil y a veces muy incómodo, pero es el único que te va a llevar a un lugar más específico y auténtico. Entonces siempre de manera natural nos va a salir ese instinto de contraatacar, de atacar desde la pulsión, desde el dolor, desde el resentimiento, hacer ese contraataque. Y es importante ser consciente que hay otro camino, porque cuando dejas de enfocarte en el maldito otro y empiezas a mirar tus propias sombras, ya no te importa el vecino. Ya no te importa si salió a pasear con el perro y el perro se cagó y no recogió la mierda que estaba en el piso, y eso te irrita. Este camino te invita a decir, ok, muy bien, me aparto del primer camino, de la víctima, ¿cierto? Me voy a centrar en mí, me voy a escuchar a mí, me voy a preguntar a mí, ¿para qué estaré viviendo esta experiencia de ataque, por ejemplo? ¿Para qué estaré viviendo este conflicto con esta persona? ¿Para qué está dando todo esto de la forma que se está dando? ¿Para qué? ¿Para qué? Ese es un camino evidente. Yo sé que es incómodo porque te obliga a cuestionarte en lo que tú has cerrado en el camino para acabar en esa situación, en ese conflicto, sea cual sea. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio juntas. Si estás en un conflicto, intenta hacer una lista de las emociones que sientes. Luego, por cada emoción, pregúntate, ¿qué me está tratando de decir? Quizá te sorprenda descubrir que las respuestas no están en la acción del otro, de lo que hizo el otro, sino en tus propias respuestas internas. Ahora sé que todo esto puede sonar como una especie de monólogo introspectivo, pero es más práctico de lo que parece. Cuando comienzas a ver tus propios patrones y emociones, no solo entiendes mejor la situación actual, sino que también puedes empezar a cambiar la manera en que respondes a los conflictos futuros. Es un verdadero cambio de las reglas del juego. Y para las que aún tienen dudas, aquí les va algunas preguntas que son muy frecuentes. ¿Cómo empiezo a hacer las paces conmigo misma si no sé ni por dónde empezar? Empieza con una autoevaluación honesta. Pregúntate a ti misma, ¿qué te molesta realmente y por qué? Anota tus pensamientos, anota tus sentimientos, porque la claridad empieza con la autoobservación. Y si te preguntan, ¿y si la otra persona no cambia su comportamiento? Solo debes pensar, no puedes controlar a los demás, pero sí puedes controlarlo, cómo te afecta su comportamiento. Enfócate en trabajar cómo respondes a la situación y verás todo desde otra perspectiva. Todo cambia. Ahora, ¿cómo evitar caer en el ciclo de la victimización nuevamente? La clave está en la conciencia. Cada vez que notes que estás cayendo en el papel de víctima, recuerda que tienes el poder de cambiar tu enfoque. Practica la reflexión y el autocuidado para mantener tu equilibrio. Para cerrar, recuerda que hacer las paces contigo misma no es un destino final, sino un viaje constante, es un proceso
No se trata de ser perfecta, sino de ser consciente y estar en paz con tus propias decisiones y tus emociones. Así que la próxima vez que te encuentres en medio de un conflicto y estés a punto de lanzarte en picada hacia el camino del resentimiento y contraatacar con todo, detente, stop, hazte una pregunta. ¿Qué está tratando de enseñarme esta situación? Quizás no sea la respuesta fácil, pero al menos será tuya. Y eso es mucho mejor que seguir lamentándote en el rincón del victimismo. Recuerda, el mejor acto de amor propio es entender que el verdadero poder no está en atacar al otro, sino en encontrarte a ti misma en ese caos. Haz las paces contigo misma y deja que el drama de los demás sea solo eso, un drama que no te toca. Nos vemos en el próximo episodio de La Tribu Invencible y no olvides suscribirte, dejarme un comentario. Quiero saber cómo te va con las autoevaluaciones y no olvides compartir este podcast con tus amigas y déjame un comentario sobre todas las reflexiones que hemos conversado. Estoy ansiosa de saber de ti. Nos vemos en el próximo episodio.